Queridos televidentes de Suyapa TV, bienvenidos sean una vez más a la hora de la familia. Estamos aquí en este año nuevo con doña Gracia y Luchi, doña Gracia de Villeda, doña Ana Lucía Costa de Celaya, más que listos para llevarles a ustedes una serie de programas en los que seguramente van a aprender. Primero, señores, a ser mejores esposos, señoras, a ser mejores esposas, y luego los dos a ser mejores padres, porque este mundo necesita familias sólidas, familias fuertes, familias cristianas que puedan realmente darle otro rumbo a esta civilización entera. Así que aquí estamos y hoy vamos a hablar justamente de un tema que es fundamental, creo que es un buen tema para empezar el año. Vamos a hablar de la importancia de que en cada uno de los hogares se defina un proyecto educativo familiar. Fíjense ustedes. Yo usualmente voy a hablar de proyectos educativos y muchas veces una escuela, un colegio, una universidad incluso, dicen que tiene un proyecto educativo determinado, definido. Pero realmente es importante caer en cuenta que también es necesario tener un proyecto educativo familiar. Y yo quiero empezar este programa justamente pidiéndole a Luchi que nos habla por qué incluso es más importante el proyecto educativo familiar que el proyecto educativo que pueda tener cualquier escuela en donde nosotros queremos matricular a los hijos. ¿Por qué el proyecto educativo familiar es fundamental para la vida, para la felicidad, para el futuro de la persona humana? Bueno, yo creo, Roger, que cuando nosotros formamos una familia, cuando ya viene en camino un hijo, mucho antes de eso ya estamos planteando qué tipo de hijo quiere uno formar, ¿no? Los padres somos los primeros, los principales educadores de los hijos. Y como toda obra de esa envergadura, ¿verdad? Algo tan importante que tenemos entre manos, requiere de pensamiento, requiere de meterle cabeza, requiere, porque son fruto de dos personas, de esa unión en esas dos personas, de decidir qué tipo de hijos vamos a darle al mundo. Y nosotros, los que somos además católicos, cristianos, tenemos también que plantearnos cómo voy a educar yo a este hijo en la fe, cómo voy a acercar yo este hijo a Dios y asegurarme, ¿verdad?, que pueda llegar al cielo. Entonces, cuando es interesante, cuando uno le pregunta a los papás qué tipo de hijos quiere, los papás siempre dicen, pues quiero un hijo responsable, quiero un hijo buena gente, quiero un hijo correcto, quiero un hijo que sea trabajador. Pero ya luego cuando usted les pregunta, ¿y cómo va a lograr usted eso? Ahí todos los papás se quedan como callados, como que nunca se plantearon cuál era la estrategia o cuál iba a ser, ¿verdad? Digamos, ese plano o ese, cómo iban a definir ese proyecto. Y de eso se trata el proyecto educativo familiar. Es cuando un matrimonio, ¿verdad?, cara a la formación de una familia, se sienta con antelación a decir cómo queremos que nuestros hijos sean. Y uno va haciendo ordinariamente una lista de valores, ¿verdad? Va enumerando valores que uno pudo haber aprendido en su hogar o valores que quizás no aprendió, pero que sabe que son importantes para la vida, para formar personas de bien, y luego va planteando no solamente los valores que quiere inculcar, sino que el orden, la jerarquía de los valores. Porque uno podrá decir, bueno, yo quiero que mi hijo sea una persona ordenada, de acuerdo, pero también habrán valores mucho más importantes, como le decía yo antes, el valor de, por ejemplo, la piedad, del trato, ¿verdad?, con Dios. Entonces uno forma una lista de valores y una lista del orden, de la jerarquía de esos valores, y luego se plantea qué voy a hacer yo para poder educar a este hijo en estos valores. Usted decía, ¿por qué esto es más importante que el colegio? Ordinariamente los papás nos quedamos más preocupados, por así decirlo, o nos volcamos más en averiguar cómo un colegio enseña matemáticas, cómo un colegio enseña inglés, si este colegio pues se fomentan los deportes. Y todo eso es bueno, es importante para la vida, es importante para el ámbito laboral. Pero lo que nos jugamos, lo que apostamos en la vida de un hijo, cuando realmente diseñamos y llevamos a cabo un proyecto educativo familiar donde nos preocupamos por la esencia de la persona, por cómo esa persona va a ser a lo largo de su vida, cómo va a saber distinguir
entre el bien y el mal, en un mundo que hoy en día les dice que todo vale, que el relativismo es lo que impera, donde mientras no molestes a nadie, haz lo que quieras. Entonces, pensar lo que nos estamos jugando cuando no nos sentamos a tomar en serio lo que es el proyecto educativo familiar, que es lo que queremos de nuestros hijos en general, y luego ya vendrá, además, el plano personal de cada hijo, porque los hijos son distintos. Y entonces habrá uno, por ejemplo, donde queremos fomentar la generosidad en los hijos, la solidaridad con el prójimo, con los, ¿verdad?, en la comunidad, y hay hijos que les cuesta más. Entonces, con ese tendremos que quizá insistir más o buscar maneras de hacerle ver y hacerle cambiar, de motivarlo. Porque la educación es eso, es una educación en positivo, de motivar a través del ejemplo, a través de la práctica de virtudes en casa. Porque un padre no puede enseñar lo que no practica y no sabe. Pero nada más en resumen, y solo para terminar la pregunta, pensemos, Roger, que cuando vamos a hacer proyectos, cuando vamos a emprender un negocio, por pequeño que sea, uno se sienta y uno estudia costos, y uno estudia, ¿verdad?, ¿dónde voy a yo conseguir esta materia prima? ¿Cómo la voy a vender? ¿Cómo la voy a mercadear? Uno se preocupa por detalles. Lo mismo pasa cuando uno va a adquirir un bien que es costoso, un vehículo, una propiedad. ¿Cómo no vamos a nosotros tomar en serio, darle la importancia, la envergadura a lo que es educar a un hijo con esa intencionalidad y esa cabeza que requiere para forjar de él, para hacer de él, como decía un santo, que puede servir un trozo de madera de cuña de puerta, ¿verdad?, o de una obra de arte. Ahora, Lucha ha dicho una serie de cosas que creo que es importante tomar en cuenta, doña Gracia, y una de ellas es que, claro, habla de la escuela, habla de los padres de familia, pero evidentemente, y esta es una frase que ustedes habrán oído muchísimas veces, pero que es importante que recordemos y que le voy a pedir a doña Gracia que recalque, y es que los educadores, al final, más importantes, los definitivos, los insustituibles, somos los padres. O sea, puede tener un hijo los mejores profesores, pero definitivamente, de alguna manera, somos los padres los que dejamos la huella más profunda en la vida de los hijos. ¿No es así, doña Grecia? Así es, porque los hijos vienen, nacen, crecen, se desarrollan en el ámbito familiar. O sea, los niños no nacen en la escuela, ni nacen, pues por así decirlo, en algún centro de educación. Los hijos, y desde la perspectiva cristiana, son un don que Dios nos da para que los podamos ayudar a desarrollarse y para que seamos verdaderamente los que vamos dejando huella en su forma de ser, en su conducta, en su manera de actuar. Y entonces es por eso que muchas veces los papás no diferenciamos o no caemos en cuenta de que educar no es solo mandar a la escuela. Claro que hay un aspecto de adquisición de conocimientos que normalmente uno delega en las instituciones que se han especializado para la enseñanza de las ciencias, de las artes, de las letras, pero la educación tiene otro componente que es el formativo, que por así decirlo es el que hace el modo de ser de la persona. Y ahí somos los padres de familia los que trabajamos como el barro, ¿verdad?, para darle forma a cada uno de nuestros hijos. Somos nosotros los que tenemos la posibilidad de influir e incidir más en ellos, en la medida en que nosotros asumimos nuestra responsabilidad, no solo de transmisores de la vida, como para dejar los hijos por ahí, sino para verdaderamente irles dando esa forma en su carácter, ayudándoles a desarrollar una personalidad. Pensemos que los conocimientos se van adquiriendo a lo largo de la vida y se pueden adquirir en distintos lugares y de distintas formas, pero lo que es la esencia del modo de ser de la persona, que está constituido por los valores
que está constituido, ¿verdad?, por los criterios, por el concepto de bien y mal. Somos nosotros, los padres de familia, los que vamos a trabajar en ello. O sea, nunca, o sea, por muy buen maestro o maestra que sea, o sea, el tiempo no le da. En el aula de clase ordinariamente se entra, qué sé yo, de 7 a 3, ahora que las clases son en línea, piense, pues todo es mucho más reducido y no hay ese contacto con la persona. O sea, el ser humano se desarrolla y se forma al lado de personas. Por eso una máquina nunca va a formatear, por así decir, el alma de un niño o de un joven. Somos los padres de familia. Y por eso es que cuando Luche hablaba de la importancia de tener un proyecto educativo familiar, ese cómo quiero que sean mis hijos, luego hay un camino, porque a la hora de pensar en ese proyecto, tenemos que también, así como hablábamos de formar y adquirir conocimientos, que son aspectos de la educación, en el proyecto educativo hay objetivo sueño, que es, todos los padres tenemos un sueño. Yo quisiera que mis hijos fueran buenos, que fueran maravillosos y todos los llenamos de todos los adornos y todas las cualidades como soñamos, pero luego nos encontramos con una realidad, cómo es mi hijo. O sea, yo recuerdo de un maestro de música que decía, es que hay mamás que el niño quiere que aprendan a tocar piano o guitarra y como decía, ¿verdad? Hay un adagio en la Universidad de Salamanca que dice lo que natura no da, no te lo da Salamanca. O quiero que mi hijo cante cuando verdaderamente no tiene pues una voz o una capacidad de entonarse. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que los padres de familia no solo tenemos que tener objetivos sueños, sino objetivos medibles y alcanzables. Y es ahí donde también tenemos que ver el camino que voy a hacer, por qué ruta voy a ir con cada uno de mis hijos, como decía Luchi, reconociendo sus diferencias, reconociendo su singularidad, sus habilidades, sus cualidades y sus defectos. Porque tampoco nos podemos engañar, no hay nadie perfecto y todos tenemos defectos. Y ahí es donde se empieza a trabajar esa labor de artesanía, esa labor, ¿verdad?, de uno a uno, ir forjando el modo de ser de cada uno de nuestros hijos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y claro, todo esto exige definitivamente un diálogo familiar, sobre todo un diálogo entre el padre y la madre, porque hay que tomar acuerdos. Pero vamos a hablar de eso después de la pausa. No nos cambie. Bendice a mi familia, mi familia. Bendice a mi familia. Continuamos aquí a la hora de la familia y hoy estamos hablando sobre la importancia de definir un proyecto educativo familiar y cómo un proyecto educativo familiar es superior, más importante, definitivo en la vida de las personas, que un proyecto educativo escolar, definitivamente. Ahora, Lucho y doña Gracia han hablado de definir unos objetivos, de poner unos medios, pero creo que es importantísimo y de alguna manera ya Lucho adelantó algunos elementos, que haya por eso un diálogo, es decir, tiene que haber un diálogo antes que familiar, conyugal, Luchi, para que podamos ponernos de acuerdo en exactamente qué queremos para los hijos. O sea, y cabal, lo que acabo de decir, es decir, tiene que haber unos objetivos claros. Y a veces creo que eso uno más o menos lo tiene el qué, el tema es el cómo, o sea, cómo ir buscando esos cómo para poder realmente implementar ese proyecto educativo familiar. Sin duda, Roger, que cuando dos personas se casan y vienen de hogares distintos, se van a encontrar con muchísimas diferencias, aun cuando tengamos una visión del mundo, digamos, y un accionar parecido, pero hemos sido criados de maneras distintas. Los valores que nos inculcaron los padres, aunque sean parecidos, como le decía yo al inicio, puede que no estén en el mismo orden o la misma importancia. Y que hayan sido también encarnados a través de diferentes formas de educar de los padres. Entonces, cuando
uno se plantea el proyecto educativo familiar con el cónyuge, es un poco sentarse a diseñar esos planos, ¿verdad? Esos planos que vamos a utilizar para construir en cada hijo esa persona con la que soñamos, como decía doña Gracia, pero que también podemos concretar. Entonces, evidentemente son objetivos, los objetivos van a ser valores, como le explicaba yo al inicio, pues si quiero una persona honrada, un hijo honesto, íntegro, si es importante para mí que mi hijo sea laborioso, sea trabajador, que no sea una persona, ¿verdad?, mediocre, chapucera, que deja las cosas a medio camino. Si yo quiero que mi hijo sea una persona generosa, solidaria, que se dé a los demás, que esté dispuesto, ¿verdad?, a ayudar cuando se le necesita o incluso sin que se le pida. Esas son cosas que uno va hablando con el cónyuge. Ordinariamente también uno pues ha buscado una persona similar en su forma de ser en cuanto a los valores que uno pues vive en el día a día, y eso hace algo más fácil. El problema evidentemente es cuando uno no ve o no le da la misma importancia a esta formación de nuestros hijos. Es ahí donde empiezan ordinariamente la tensión a veces entre los cónyuges, cuando uno realmente quiere volcarse para formar a hijos en ciertos valores o con ciertas virtudes. Sabemos que el llegar a vivir, tener una virtud, el vivir un valor, es un hábito bueno que se va dando, ¿verdad?, en la constancia del día a día. Entonces, ahí, ¿cómo se enseña? Pues uno se pondrá objetivos, y el primero en la educación familiar es siempre el ejemplo de los padres. No podemos pedirle a un hijo que sea sincero si él ve que en casa mentimos, y que mentimos con facilidad y que mentimos por todo. No podemos pedirle a un hijo que sea honesto si él ve que nosotros nos quedamos con el vuelto de más que nos dan en el supermercado, o que, ¿verdad?, hacemos cosas malas, que cometemos, qué sé yo, tenemos actitudes que no son honestas. Entonces, es de plantearse objetivos, es de ver cómo se les va a enseñar, también a través de la exigencia, de la disciplina, y así se va haciendo en lo cotidiano, Roger, porque la educación familiar es así, se transmite, ¿verdad?, en 24 horas, 7 días a la semana, sin que a veces lo pensemos mucho. Es cuando exigimos, cuando a veces nos quedamos callados, cuando vemos para el otro lado, podemos formar o deformar a los hijos. Entonces, son cosas que sí van saliendo naturalmente en la cotidianidad de los días, pero que exigen que haya una intención, una planeación y sobre todo, de verdad, un esfuerzo, porque la educación requiere de mucho esfuerzo. Claro, yo creo que Luchi ha dicho una gran verdad, y es que definitivamente el primer medio que utiliza un proyecto educativo familiar es el ejemplo. Y aquí vamos a un tema que es esencial, de la gracia, y es que por eso es que cuando uno dice, bueno, proyecto educativo familiar, están el padre, la madre, están los hijos, ¿no? ¿Quiénes son los que se tienen que formar primero? ¿Quiénes son los que tienen que tener las cosas más claras? ¿Quiénes son los primeros que tienen que desarrollar unas virtudes humanas y tener unos valores meridianamente claros en su cabeza, doña Gracia? Bueno, lógicamente somos los padres, porque allá había dicho Luchi, nadie da lo que no tiene, ni puede enseñar lo que no sabe. Pues somos los padres de familia como el inicio, y eso es una de las cosas que uno quisiera en toda pareja que emprende una vida en común, que va a formar una familia, que tuviera ese nivel, ¿verdad?, como de responsabilidad y de compromiso cara a la tarea que va a tener que desempeñar al asumir, ¿verdad?, el protagonismo en la vida de sus hijos. Acordémonos que nosotros, así como cuando alguien va de viaje, uno trata de meterle en la maleta todo lo que le puede hacer falta, el paraguas por si llueve, el suéter por si hace frío, en fin, ¿verdad? Una serie de cuestiones. Nosotros estamos preparando a los hijos para la vida, los estamos preparando
no sabemos dónde van a vivir. O sea, estamos viviendo en Honduras, pero el día de mañana no sabemos si esos hijos van a seguir aquí o van a tomar otro camino. Los estamos educando en el 2021, estamos iniciando, pero ellos van a vivir en el 2030, en el 40 y en el 50. Entonces, lo que nosotros tenemos que asegurar es que llevan una serie de elementos permanentes que permanecen con independencia del lugar y del tiempo. Y eso es precisamente el tema de los valores. Los conocimientos pueden cambiar. O sea, hoy uno está aprendiendo una serie de cosas, la historia se va acumulando, hasta el lenguaje, ¿verdad? Como que se van introduciendo nuevas palabras, ahora ya chatear y escanear y todo ya se acepta. Entonces, sin embargo, los valores no cambian, son permanentes. Es un error cuando, y eso es lo que Luchi mencionaba del tema del relativismo, que pareciera que lo de antes y lo de ahora es distinto. En la esencia, la honestidad, la sinceridad, el respeto, la laboriosidad son valores permanentes aquí en África y en la China. Y por otra parte, el criterio, el concepto de bien y mal, el concepto, ¿verdad?, de lo bueno y lo valioso y de aquello que no vale la pena. Entonces es ahí donde nosotros tenemos, ¿verdad?, que lograr grabar, impregnar en cada uno de ellos estos elementos y lógicamente que el ejemplo nuestro, como dicen, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra y somos nosotros los que tenemos que procurar en esa lucha, en ese esfuerzo que usted mencionaba, ¿verdad? Educar no es fácil. Y lo primero es que si yo le estoy exigiendo algo a mi hijo, a mi hija, tengo que estar poniendo los medios para lograrlo. Y en el supuesto, por lo menos tengo que ser sincero, porque cuando uno le exige orden a un hijo y uno es desordenado, uno tiene que tener la valentía de decirle, mira, te insisto en el orden, porque por desorden a mí me ha ido mal en esto y en esto. O sea, los padres no tenemos que ser perfectos. No lo vamos a lograr nunca, pero tenemos que ser sinceros. Cuando uno dice, mira, yo perdí oportunidades en la vida por no aprovechar bien el tiempo. Por eso quiero que tú lo aproveches. Y tenemos que tener firmeza, certeza de hacia dónde queremos ir para poder verdaderamente orientar a nuestros hijos en el camino que ellos van a emprender. Yo creo que es para ir terminando un poco el programa, entender también un par de cosas más. Uno, hay un elemento que, ¿verdad? Varios autores lo han señalado y yo estoy firmemente convencido que es un misterio, que es la libertad humana. Entonces, si uno como padre de familia pone los medios y luego los hijos en el uso de su libertad a veces no hacen lo que uno quiere, imagínense ustedes qué pasa cuando no se ponen los medios, doña Gracia y Luchi, y ustedes que nos están viendo y oyendo. Cuando realmente se deja que los hijos, ¿verdad?, sea puro espontaneísmo y que las cosas vayan saliendo como pueden. Porque además lo que Luchi decía, y con esto sí vamos a terminar, es decir, el contexto en el que a lo mejor crecimos nosotros, ¿verdad?, doña Gracia, Luchi y yo, es un contexto distinto al que han crecido nuestros propios hijos, aunque los de Luchi son más jovencitos que los de doña Gracia y mío. Y luego el contexto donde van a crecer los hijos de la gente que está ahora apenas teniendo hijos, de la gente joven. Pues uno tiene que entender eso, o sea, que además el contexto que están creciendo, en que está creciendo la nueva generación, la gente joven, exige más formación. Hay más elementos distractores, de alguna manera hay más peligros, hay más elementos que juegan en contra de la familia y no del lado de ella, que exige por eso que de alguna manera el trabajo, el proyecto educativo familiar busque ser más intenso, más incisivo, que realmente pueda llegar a fondo en los hijos. Pero es una responsabilidad nuestra. Los cristianos, además, podemos tener la absoluta certeza que contamos con la gracia de Dios y que uno hace lo que puede y Dios pone al final lo que hace falta, no lo importante. Pero sí tiene que ser una preocupación, señores y señoras, ¿verdad?, de los padres y madres de familia, todos los que ven este programa, no es decir, no, efectivamente hace falta de que yo me plantee la necesidad de tener un proyecto educativo familiar. Okay.
¿verdad? Que no espere que las cosas van a ser buenas así nomás, sin pensarlo y sin poner los medios necesarios para lograrlo. ¿Les parece? De nuestra parte es todo por hoy. Ya nos veremos en otra ocasión.